Ok, muy bien. En la clase de hoy vamos a crear un software, ¿verdad? Corto, simple, pero muy útil y que se utiliza también en lo que es la Big Data, el análisis de datos. Y es la clasificación de los datos. Bien, entonces, para nosotros clasificar los datos, primero tenemos que saber cuáles son los estados de un dato, ¿verdad? En este caso de un carácter. Y los caracteres, es decir, lo que usted escribe con el teclado, todas las teclas para usted escribir se dividen en texto de solo letras, es decir, texto como tal, una oración, ¿verdad? Texto con símbolos y o números, cuando usted dentro del texto agrega un número como tal, un símbolo numérico o un símbolo como el punto y coma, el arroba, por ejemplo, son símbolos. Los números, como tal, cuando yo solo digito con números, pero quiero saber que ese número, si es un número entero o si es un número decimal. Bien, si es un booleano, es decir, si es falso o verdadero. Bien, y por ahí podríamos agregar otros. Pero hay un tipo de dato muy importante que debemos de manejar, que es el indefinido, el undefined, ¿verdad? Entonces, todo lenguaje de programación, a la larga o a la corta, débilmente o fuertemente tipado, con más definición o menos definición, manejan estos tipos de datos, ¿verdad? Hay lenguajes que lo simplifican, hay lenguajes que lo especifican más. Por ejemplo, de los tipos de datos enteros, hay lenguajes de programación como C que manejan los enteros cortos y los enteros largos. Hay un tipo de datos, por ejemplo, llamado Big Int o gran entero, que almacena más cantidades de bytes en la memoria en esa que en comparación con el int normal. Pero hay lenguajes que lo implementan así, pero todos caen dentro de los números enteros, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan pendiente, ¿verdad? Booleanos, no definidos, números, letras y símbolos. Bien, entonces estos son nuestros estados. Durante el programa pueden variar o no, pero simple y llanamente estos son los tipos de datos que estaremos utilizando como estado para que nuestro programa corra. En el código que podemos ver actual, le voy a dar un poquito más de zoom, podemos ver que declaramos una variable llamada entrada y le estamos asignando un valor y ese valor será lo que el usuario digite a través de esta función input, ¿verdad? Y luego en la segunda línea estamos haciendo un print para mostrar en pantalla la concatenación de usted digitó lo siguiente y a eso se le va a concatenar el valor guardado en entrada, que fue lo que el usuario digitó. En el ejemplo, fíjese que se muestra el mensaje digite algo, yo digito KLK, que en RD se dice que lo que, y se muestra entonces la concatenación, usted digitó lo siguiente, y el valor digitado. Si yo vuelvo a ejecutar este código, y yo digo hola, y le doy enter, entonces me muestra el mensaje, usted digitó lo siguiente, dos puntos y el valor que digité aquí. Bien, y luego dice que el código se ejecutó correctamente. O sea, que esto viene siendo un repaso de la primera clase y de la segunda. Hasta aquí estamos bien. Muy bien, entonces ya nuestro sistema de entrada lo tenemos activado. Ahora nosotros queremos evaluar y clasificar eso que se colocó, ¿verdad? Eso que se digitó.
entre uno de estos tipos de datos. Para ello, vamos a auxiliarnos de otra variable, y esa otra variable vamos a llamarla tipo, guión bajito de dato, ¿verdad? Tipo dato es igual a undefined. Vamos a guardarle un texto, ¿verdad? Este tipo de dato, o sea, tipo de dato es una variable que será tratada por el intérprete como un string, como un valor de texto. Pero yo le estoy guardando como texto la palabra undefined. ¿Por qué? Porque es lo que quiero mostrar. Bien. Y lo estoy declarando como si fuera una variable porque esta variable va a cambiar a la medida que se vaya ejecutando el código. Entonces seguimos aquí. Ahora venimos con las estructuras de control que vimos ayer. Entonces yo vengo con mi if, abro mi paréntesis, dos puntos. Voy a colocar ¿qué es lo que por aquí? El if. Si pasa otra cosa, ¿qué es lo que por acá? Y un else, ¿qué es lo que por aquí? ¿Verdad? O sea, mi estructura. Ahora esa estructura yo la voy a definir, ¿verdad? Con escenarios para que mi lógica se pueda cumplir y que lo que se digitó sí o sí tiene que caer en una de esas clasificaciones. O sea, que cuando el programa termine sí o sí lo que el usuario digitó o es un número entero, o es un decimal, o es una letra, o es un texto, o es un texto con símbolo, ¿verdad? O es un booleano. Tiene que caer en alguna de esas. Porque yo ahora voy a establecer todos los escenarios para que eso ocurra. Bien, de eso se trata la programación, de no darle rienda suelta a la imaginación del computador que no tiene, ¿verdad? Sino de tú darle todos los parámetros para que el computador sí o sí controle el error. Porque como vimos ayer, él sabía qué hacer cuando se digitaba un número entero, pero él no sabía qué hacer cuando se digitaba una letra. Entonces usted tiene que programarle todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el if. Hay varias formas de nosotros saber si un if es un número. Podemos ir jugando con ellas a la medida que vamos programando. Entonces yo voy a preguntar si entrada ¿verdad? Entrada es, de hecho, en vez de llamarlo entrada, vamos a llamarlo entrada datos, ¿verdad? Si entrada datos punto is digit, ¿verdad? Hay una función que viene integrada en todo lo que se escribe en el computador, en toda variable, que me permite preguntarle con una función que analice el valor y si es un dígito, ¿verdad? Si es digit, pues entonces colocamos por aquí un print el valor digitado es un dígito, ¿verdad? Voy a quitar el if ahora y el else va a ser otro print
el valor digitado no es un dígito. Es otra cosa. ¿Verdad? Por ahora lo vamos a dejar simple así. Lo primero que yo quiero saber es si lo que estoy digitando es o no es un dígito. ¿Verdad? Cuando nos referimos a dígito, nos referimos a un número como tal. Bien, no sabemos si es un decimal, si es un entero, si es un, un valor positivo, si es un negativo, ¿verdad? Porque todos esos que mencioné, los positivos, los negativos, los decimales, los enteros, son números. Entonces, cuando se refiere a un dígito, se refiere a un número como tal. Entonces, lo primero que me interesa saber es si lo que estoy digitando cumple o no con lo que estoy colocando aquí a nivel simple. Y a la medida que vaya iterando en el código, voy acomplejándolo. Bien, vamos a ver si escribí todo correcto. Vamos a ver. Dice que digite algo. Voy a digitar un 4, ¿verdad? Que es un dígito. Vamos a ver si la lógica está bien implementada. Le damos enter y me dice que hay un error. Ok. Y es este que está aquí. Bien. Esto simple y llanamente tengo que borrarlo porque realmente ahora no me interesa mostrarlo ahí, sino que se muestre, ¿verdad? Vamos a digitar el 4 y darle enter y hay otro error. Vamos a ver. Ok. Le puse la D en mayúscula. Aquí. Miren cómo me lo dice. Hay un error en el archivo main, en la línea 11. Me dice str object has no attribute is digit. Y fíjense cómo me da la referencia. Tú te refieres a la función is digit, pero con la D minúscula. O sea, me está dando una referencia. Mira, tú quisiste escribir esto. O sea que te ayuda bastante. Le damos. Vamos a ejecutar ahora aquí. Y fíjense que ahora sí se ejecutó y dice que el valor digitado es un dígito, porque 4 es un dígito, ¿verdad? Vamos a escribir una K y me dice que el valor digitado no es un dígito, es otra cosa. ¿El qué? Él todavía no lo sabe, porque todavía no le hemos programado si es un texto como tal, si es una letra, si es un símbolo. Él sabe que no es un dígito, es otra cosa. Pero por lo menos, o por lo más, en este caso, porque hay que ser proactivos y positivos, por lo más, ya hemos hecho nuestra primera división de clasificación de datos. Ya el programa hasta este punto sabe si o es un dígito o no es un dígito. Ok, ya dividimos si es un dígito o no. Ahora, dentro del dígito dijimos que hay varios dígitos. O sea, hay clasificación dentro de eso. Si es un número entero, si es un número decimal, si es un número positivo o si es un número negativo. Bien, entonces, ¿cómo yo sé o cómo yo puedo expresarle al programa si es un dígito o no? O sea, si es un positivo o no. Ok. Hay varias formas, pero vamos con la forma más simple, que de hecho esta forma la vimos ayer. Lo único que la aplicamos a la edad. ¿Se recuerdan cuando le programamos el si usted no ha nacido? O sea, que aún usted no ha nacido. Que establecimos, ¿verdad? Un if, ¿verdad? Un if. En este caso no es un elif porque el if va a iniciar como una nueva rama dentro de, ¿verdad? Entonces, if, establecemos una condición y si se cumple, hacemos un print, ¿verdad? Un else, otro print. Ustedes van a notar que yo
tengo un estilo de que primero establezco, para no perderme, a pesar de la experiencia que tengo, primero establezco la estructura y luego la lleno. Como si primero un formulario vacío y luego lleno los campos. Porque si empiezo a hacerlo de arriba abajo todo, puede que se me olvide un bloque de código importante. Entonces, es recomendable siempre que usted primero establezca algo y luego entonces lo llene, para que así nunca pierda ninguno de los detalles. Bien. Entonces, if, o sea, yo siempre digo, si ocurre algo, tengo un bloque de ejecución. De lo contrario, tengo otro bloque. Entonces ya empiezo a establecerlo, ¿verdad? Si entrada datos es menor que 0, entonces imprimo el valor, o bueno, el dígito es negativo. Y en caso contrario, el dígito es positivo. ¿Verdad? Pero entrada de datos como tal, ahí me dará error. ¿Por qué? Porque yo tengo que ese dato convertirlo a texto. ¿Verdad? Yo tengo dos formas de hacerlo. Pudiendo preguntar, ¿verdad?, si es un dígito, pero como ya lo pregunté aquí arriba, aquí lo que voy a hacer es un int, una función int, que convierta entrada de datos, ¿verdad? Entonces él va a preguntar si esto que está aquí, entrada de datos, convertido a un número, en este caso un entero, es menor que 0. Si es cierto que es menor que 0, entonces el dígito es un negativo. En caso contrario, pues el dígito es positivo, ¿verdad? Entonces ya no solamente a este punto sabríamos que es un dígito o si no es un dígito, sino que dentro del dígito sabremos si es positivo o si es negativo, ¿verdad? O sea que ya tenemos otra clasificación. Entonces vamos a ejecutar de nuevo el programa, voy a digitar un 4, le doy Enter y fíjense que me dicen ahora el valor digitado es un dígito y el dígito es positivo. Bien. Entonces ahora voy a digitar un -1, ¿verdad? Y vamos a ver si funciona. Le damos Enter y me dice que el valor digitado no es un dígito, es otra cosa. Y ustedes dirán, wow, pero él debió ejecutar esta parte aquí y debió ejecutar esta parte aquí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se fue directamente a la parte como que no es un dígito? Porque literalmente, como él lo está recibiendo como un texto, cuando él lo quiere convertir y él está recibiendo el número 1, perdón, él está recibiendo el signo de menor, el guión, para nosotros esto es un -1. Para el computador es un guión y un 1. Entonces él cae en la parte de texto. ¿Por qué? Porque el guión es un símbolo. Entonces nosotros tenemos que modificar este escenario para que también aquí él pueda transformar los números negativos, ya que la función isDigit funciona para los números positivos solamente.
Pero ¿existe otra forma de hacerlo, profe? Claro que sí. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se hace.